las tareas fundamentales. Conocemos los detalles a continuación. 23:19, estamos de retorno. Es que no me pierdas estar contigo. Muchas gracias, Naira. Como siempre, un abrazo cordial para toda la gente. Saludamos al ministro de Defensa, Javier Zabaleta. Ministro, un gusto saludarlo. Bienvenido. Hola, buenas noches. César, un gusto estar contigo. Igualmente, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, esta mañana el presidente del Estado anunciaba la creación de este viceministerio de lucha contra el contrabando. ¿Cuál es el espíritu de esta nueva institución del Estado? Bueno, primero que necesitábamos, ¿no? Necesitábamos una unidad administrativa dentro de todo el Estado que se dedique exclusivamente a los operativos de lucha contra el contrabando. Es decir, no como la aduana, que se dedica a todo lo que es ingreso de mercaderías, ¿no? Sino una unidad dedicada exclusivamente a la persecución y interceptación de la mercadería en el territorio, ¿no? Y eso es lo que va a hacer este viceministerio a partir de ahora. La aduana, trabajando con una fuerza de tarea conjunta entre policías y militares, hacía esto que ahora tendría que hacer el viceministerio de lucha contra el contrabando. Exactamente. Ahora va a haber un comando que va a ser este viceministro o viceministra, que se va a encargar de coordinar con la policía, con el Ministerio Público, con la propia aduana y obviamente comandar a las Fuerzas Armadas ya para entrar en este tipo de operativos. Ministro, hemos visto, sin embargo, durante este tiempo muchos sectores que han protestado, que han rechazado la nueva ley de lucha contra el contrabando. Ahora, sin duda alguna, inmediatamente uno de los sectores que se ha pronunciado y dice estamos en contra de la ley y la creación de una nueva institución, el transporte pesado, el transporte interdepartamental, internacional, etcétera. Mira, como en todo oficio hay los buenos panaderos y los malos panaderos, los buenos ingenieros y los malos ingenieros. En este caso hay también los buenos transportistas y los malos transportistas, los buenos comerciantes y los malos comerciantes. Bajo ninguna circunstancia, una persona que decide vivir del tráfico ilícito de mercadería por frontera, bajo ninguna circunstancia puede quitarle la vida a otro o pretender utilizar armas de fuego para sostener a su familia, bajo ninguna circunstancia. Y el Estado tiene la obligación de preservar de que eso no suceda. Y lo que ha sucedido con la muerte de nuestros dos sargentos hace aproximadamente un mes atrás es precisamente eso. Se ha rebasado una línea que el contrabando no puede darse el lujo de rebasar. Y es el hecho de que han utilizado armas de fuego, y no son armas de fuego cualquiera, son armas largas, y además han asesinado de la forma más brutal a dos de nuestros efectivos, con el único afán de enfrentar, solamente enfrentar a las fuerzas militares. No pretendían recuperar mercadería ni el vehículo chuto, no, simplemente querían ajusticiar a nuestros sargentos, y eso es lo que ha sucedido. Por lo tanto, eso nos marca un momento en el que el Estado debe reaccionar, y este decreto y la ley también que hemos aprobado o se ha promulgado por el presidente el día de hoy, marca este momento donde las Fuerzas Armadas van a salir a hacer ya operativos donde están autorizadas a utilizar armas de fuego y además explosivos de forma proporcional al que utilice en este caso el contrabandista, ¿no? Bueno, todavía no se ha elegido la nueva autoridad, al nuevo viceministro o viceministra. Seguramente en las próximas horas ya habrá una decisión de las autoridades superiores para designar a la nueva autoridad que va a tener que desarrollar todo este trabajo. Ministro Javier Zabaleta, nuestras fronteras son demasiado extensas, demasiado grandes, y el contrabando conoce rutas alternas por donde ingresan vehículos chutos, línea blanca y todo tipo de mercadería, sin control probablemente. ¿Cómo se va a lograr frenar? ¿No se necesita coordinar con otras fronteras, caso Chile, por ejemplo, por donde ingresa el contrabando? Sí, una de las tareas de este nuevo viceministerio va a ser precisamente intentar lograr un apoyo, una reciprocidad de parte de Chile en el control aduanero en frontera. En Perú lo propio. Y en Perú, ¿no? Sin embargo, ahora yo diría que la frontera más caliente en este momento es la frontera chilena, ¿no? Donde la cantidad de contrabando que está entrando en estos momentos es
extraordinariamente mayor a la de otros años y a la de otras fronteras. Por lo tanto, vamos a actuar ahí y, como te decía, nuestro nuevo viceministro que se ha nombrado en esta cartera, una de las tareas primarias que va a afrontar es coordinar con las autoridades chilenas, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que tenemos de la lucha contra el contrabando? Bueno, yo diría de que es ya el intento de utilizar armas de fuego en esta actividad que ya de por sí es ilícita, que es el contrabando. La creación del viceministerio y la organización de las Fuerzas Armadas para ya intervenir en la lucha contra el contrabando es, a mi juicio, una acción disuasiva que está tomando el gobierno para evitar de que esos grupos, esos clanes familiares dedicados al contrabando intenten utilizar armas de fuego en el contrabando mismo. O sea, no queremos de que el contrabando escale ya a enfrentamientos armados, y por eso uno de los principales objetivos de ese viceministerio y de las Fuerzas Armadas va a ser precisamente desarmar a esos clanes, a esos grupos, a esas personas que están intentando utilizar la violencia, en este caso armas de fuego, para esta actividad ilícita. Sí, sin duda, pero bueno, reitero, por ejemplo, dándole el ejemplo de la representación que tiene el transporte pesado, decía no estamos de acuerdo de que hay este tipo de controles porque la ley es muy tácita, es muy dura, se va a incautar nuestros vehículos si es que se encuentra que en esos vehículos había mercadería de contrabando. Es decir, usted decía, hay buenos y hay malos. La gente que comercializa o la gente que contrabandea también utiliza este tipo de vehículos, y la gente que proporciona estos vehículos saben que están trasladando contrabando. Somos angelitos, no sabemos nada. No, mira, yo lo que he podido conocer en los últimos meses del tema de contrabando, en definitiva hay gente que se hace al vivo, ¿no?, en la carretera, que cree que puede engañar los controles, que puede engañar a la policía, a la aduana, a nuestros efectivos militares, y cree que puede engañar a la opinión pública también, diciendo de que todos son unos santos en esa frontera y su sindicato o su confederación es de puro gente inocente. No es así, lamentablemente, por lo menos en esas zonas calientes. Y lo que nosotros estamos haciendo es básicamente controlar lo que la Constitución nos manda a hacer. Evitar de que en nuestras carreteras o en cualquier camino fronterizo ingrese mercadería no autorizada o que no haya sido debidamente presentada ante la aduana. Sencillamente eso. Si un transportista, si cualquier persona, si cualquier familia no tiene nada que ocultar, no tiene nada por la cual pueda ser perseguido, lo único que tiene que hacer es someterse en la tranca que vamos a instalar en todos estos caminos, someterse ante la autoridad competente y listo, mostrar sus documentos de su mercadería y pasar como en cualquier lugar del mundo pasan. Pero si ese transportista intenta pasarse de vivo, como ya hemos tenido casos en los últimos días, y querer evadir los controles militares, los controles policiales y querer sorprender a nuestros efectivos, bueno, y si a eso le aumentas el hecho de que hagan uso de algún arma de fuego, sencillamente va a correr peligro su vida, ¿no? Ahora, ministro, a propósito del uso de arma de fuego, esta ley especial, diríamos así, de la ley que lucha contra el contrabando, le otorga la posibilidad tanto a los funcionarios militares o policiales en la Fuerza de Tarea Conjunta de Lucha contra el Contrabando hacer uso de su arma de reglamento, de su arma de fuego. Así y es. Ha sido cuestionado esto de alguna forma, ¿no? Vamos a recordar un incidente. Algunos efectivos, salían en las noticias, que supuestamente habrían disparado contra un camión y el señor conductor del camión decía, pero yo no soy contrabandista, se han confundido conmigo. Cuestionaba mucho el rol de las Fuerzas Armadas y de la policía. Sí, mira, tuvimos conocimiento del caso. Es un transportista de un camión
que llevaba mercadería y que evadió 3 controles, no 1 ni 2, 3 controles a gran velocidad, poniendo en riesgo la vida misma de los militares que estaban resguardando los 3 controles, al punto de que a las fuerzas que estaban ahí custodiando no les quedó otra que abrir fuego. Obviamente son gente especializada la que tenemos en este momento allá, son grupos especiales, no ha ido cualquiera a estos operativos, porque además estamos buscando a los responsables de la muerte de los 2 sargentos, y tenemos allá gente de alto nivel profesional. Entonces dispararon a las llantas y tuvo que detenerse finalmente ese camión. Él mostró papeles y quiso llamar a los comunarios del lugar para que hagan retroceder a los soldados, y finalmente, para evitar cualquier enfrentamiento, nuestros soldados tuvieron que retroceder para evitar enfrentamientos con la población del lugar. Y no se pudo verificar su carga. Mostró los papeles, pero no se pudo verificar su carga, y luego llegó a Oruro, hizo un escándalo diciendo que él era un inocente y no sé qué. El domingo ha caído el mismo camión con contrabando otra vez en Oruro, y ese camión ahora está incautado. ¿El mismo conductor y el mismo camión? El mismo conductor, el mismo camión. Entonces ahí te das cuenta de que hay gente que sencillamente intenta sorprender a la opinión pública, a los medios de comunicación y obviamente al personal que tenemos destinado allá para control. Así que aquí lo único que queremos es que todos hagamos lo que se hace en cualquier lugar del mundo. Cuando un policía o un militar en una tranca te dice que te detengas, te tienes que detener. Seas inocente, seas culpable, te tienes que detener. Así funcionan los cuerpos de seguridad en cualquier lugar del mundo. Segundo, de que si no tienes nada que temer, muestra pues todo lo que llevas. Esos controles, tú vas a Europa, vas al África, al Asia, a cualquier lugar del mundo, y en todos lados se hacen controles y te paran, te revisan, y si no tienes nada te puedes pasar. Pero si te quieres hacer el vivo ahí con los policías o con los militares, vas a terminar en incidentes como el que sucedió. Y aquí ya no estamos hablando de familias que utilizan el contrabando simplemente para alimentar a sus hijos. No, estamos hablando de clanes familiares delictivos que utilizan armas de fuego. Por lo tanto, es mejor que hagas caso a la policía o hagas caso a las Fuerzas Armadas en esos controles aduaneros, porque puede terminar mal esto, ¿no? O sea, el mensaje es claro. Que los contrabandistas cambien de rubro, porque la lucha contra el contrabando va a ser fehaciente. Así es, y si somos interceptados con armas de fuego, vamos a utilizar armas de fuego. Por eso, si hay alguna familia que inocentemente, entre comillas, se está dedicando al contrabando, es mejor, como tú dices, que cambie de rubro, porque van a haber conflictos en la frontera, y lo último que queremos es que alguien en su inocencia, entre comillas, termine en un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y grupos armados de contrabandistas y termine perdiendo la vida. Por lo tanto, la señal en este momento es absolutamente clara. Las Fuerzas Armadas van a utilizar todo su armamento y explosivos si fuera necesario cuando algún grupo de este tipo pretenda abrir fuego contra nuestros efectivos. Está clara, hay una ley y seguramente todavía se normará, se ajustará aún más este tema. El viceministro o viceministra justamente de lucha contra el contrabando tendrá que ya plantear a profundidad estos temas, ¿no es cierto? Sí, la idea es hacer protocolos, ¿no? Protocolos para cada situación que enfrenten nuestras Fuerzas Armadas. Así funcionan las Fuerzas Armadas, tienen protocolos de operación. Y bueno, pues cuando se detenga un camión, cuando se detenga una persona, cuando se vaya a almacenarlo incautado, cuando se vaya a hacer señales de alto a un vehículo, a un camión, etcétera, en carretera o a campo traviesa, van a haber protocolos para que todo esté debidamente regulado. No es nuestra intención, más bien es nuestra intención reducir al mínimo cualquier error de nuestras Fuerzas Armadas, y creemos que tenemos Fuerzas Armadas lo suficientemente profesionales para no cometer ese tipo de errores, pero necesitamos
necesitamos también el apoyo de la población. O sea, y la población muchas veces en estos lugares es la que rechaza la presencia de la policía, de las fuerzas de tarea conjunta. Sí, pero yo no diría que es la población, yo diría que son grupos contrabandistas organizados, ¿no? Que saben que la presencia de la policía y de las Fuerzas Armadas está orientada a privarles de esa actividad ilícita. Son grupos ilícitos. Así es, ¿no? Pero qué familia de buen vivir, que se dedica a otras cosas, va a estar evitando que la policía y las Fuerzas Armadas hagan controles ahí, si más bien es seguridad? No, son grupos sencillamente contrabandistas que intentan camuflarse como población civil, como comunidad, etcétera, y que terminan rescatando los camiones que nosotros hemos incautado. Si estos grupos agreden a estas fuerzas, porque bueno, no creo que vayan armados estos grupos, ¿no? Pero si en el caso de que agredieran tanto a las fuerzas conjuntas, militares, policías, seguramente van a ser arrestados y dispersados y aplicarán la ley. Sí, absolutamente. Ya hemos tenido incidentes en el pasado de que antes salían con petardos. En varios incidentes en los últimos meses han salido ya con cachorros de dinamita. Entonces, está claro, si por alguna razón intentan enfrentar a las Fuerzas Armadas con dinamita o explosivos, también se van a utilizar explosivos. Y se va a aplicar la ley. Así es, y se va a detener al que tenga que detenerse. Si hay que detener a toda una comunidad entera, se la va a detener, pues si están dedicadas al contrabando, ¿no? Bien, ministro, aprovechando para cerrar un par de temas también importantes, entendemos que todavía persiste la tensión y las investigaciones por los hechos que se han sucedido en Huanuni. Han pedido la militarización también de esta mina. Sí, las Fuerzas Armadas cumplen una labor de seguridad ya hace varios años ahí en Huanuni. Sin embargo, son casi 8 kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, es un terreno bastante grande. Tenemos 130 efectivos que no está siendo suficiente. Entonces nos han pedido ya un incremento y les hemos presentado a la empresa Huanuni un plan de seguridad donde vamos a tener que utilizar alta tecnología para la persecución de los ladrones de minerales que hay en toda la montaña. Ya nos ha aceptado la empresa este plan de seguridad, entonces estamos esperando a que la implementen. Son cámaras de seguridad, incluso hemos pedido drones y además cierto equipamiento para nuestro personal allá. Que por lo que nos ha dicho el subgerente, en unos 20 días ya estaría mínimamente implementado. Entonces vamos a incrementar ahí el personal a 250 efectivos y esperamos que con eso, más el apoyo de la policía en otros lugares de la propia comunidad, se reduzca el juqueo o el robo de mineral al mínimo. Son casi $1 millón que se pierde mensualmente por robo de mineral, imagínate, o sea, no es un tema menor. Sin duda alguna, sin duda, era importante esta información. Ha pasado la época de lluvias, hay algunos tramos que han quedado, digamos, inhabilitados, puentes que han caído en Uryungas, Udiungas. ¿Qué se está haciendo con esto que ha dejado la época de lluvias? Bueno, yo diría que el Beni es donde todavía persisten algunas inundaciones, el resto del país prácticamente ya lo ha superado. Y son 3 puntos aquí en La Paz, Unduabi, donde todavía hay problemas carreteros, pero el resto ya está solucionado, así que... ¿Y los puentes que han caído? Se están reponiendo, ¿no? La AVE se está trabajando en eso, no son cosas rápidas, pero se está trabajando en eso. Estimo de que si el tiempo sigue como hasta ahora, las próximas semanas, es probable que al principio del mes de mayo ya tengamos que suspender ya la emergencia. Bien, ministro de Defensa Javier Zabaleta, gracias por estos minutos, ha sido usted muy amable, como siempre. Gracias a ti, pues un gusto siempre. Gracias por visitarnos acá en Que No Me Pierda. Tenemos que hacer una pausa, Nadia, todavía tenemos mucho más. Por supuesto, César, amigos, quédense con nosotros, enseguida estamos de retorno, temas importantes que hemos abordado con el ministro de Defensa que nos ha acompañado.